adoramos, Señor. Te damos toda la gloria solamente a ti. Oh, santo, santo, santo es tu nombre. Mirar, Padre amado Dios, a nuestro pasado estando contigo, Señor, solamente es mirar aquellas cosas, Señor, en donde tú, Padre amado Dios, has metido tu mano. Mirar los testimonios, no mirar lo malo, no mirar, Señor, el dolor, sino solo, Padre, tus maravillas y tus misericordias que han sido nuevas cada mañana. Jesús, hoy estamos aquí delante de ti para darte la gloria y la exaltación, para comprar aceite, Señor, de ti, de tu presencia, para comprar aceite, Señor, para comprar oro refinado, Señor, delante de tu presencia. Porque está llamando a tu pueblo, Señor, a buscarte, está llamando a tu pueblo a estar despiertos, está llamando a tu pueblo a estar atentos y apercibidos, Señor. Porque tú eres fiel, y así como eres fiel a tu palabra, como eres fiel a tus promesas, como eres fiel, Señor, a cada plan y propósito que tienes con cada uno de los que están aquí hoy, que están conectados, asimismo tú eres fiel a la palabra de la revelación del Apocalipsis, que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a estar de pie. Encuéntranos preparados, Señor. Encuéntranos con fe. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya y la alabanza. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Y este día también el Señor me da el privilegio de poder llevar la palabra. Le doy toda la gloria a Dios, le damos la alabanza al Señor. Hemos tenido pues unas semanas en donde estuvimos bastante comprometidos con la salud en la casa, Josué y yo. Y bueno, gloria al Señor, hemos ya salido de esta afección de salud y estamos en camino de recuperación completa, gloria a Dios. Damos toda la gloria al Señor porque Él ha sido bueno, amén. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, gracias, porque tú has sido bueno, Señor. Tú nos has sostenido, tu misericordia ha estado con nosotros todos los días. La palabra de Dios dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tienes un plan especial, Señor. Hoy tienes un propósito hermoso con cada uno de los que está escuchando tu palabra hoy. Hoy quieres llamar, Señor, al que ha caído, a levantarlo. Hoy quieres darle fuerzas al débil. Hoy quieres, Señor, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Hoy quieres salvar. Bendito eres. Tu palabra nos enseña que tú estás comprometido con salvar a tu pueblo, con llamar a tus hijos, a tus escogidos, con llamar, Padre amado Dios, a tus hijos a la salvación. Cada uno de los que está aquí, Señor, escuchando tu palabra, han sido llamados por tu Espíritu Santo para ser congregados, para escuchar tu voz. Te pedimos que tu palabra, Señor, se extienda, Padre, y que nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La enseñanza de hoy lleva por título Las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes insensatas. Vamos a ir a Mateo 25, versículos del 1 al 13, que es donde se encuentra este texto. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Y voy a leer para ustedes. Si quieren me pueden acompañar también, si tienen sus Biblias. Y leemos juntos. Dice: Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. Y cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez repito, el título de esta enseñanza es Las 5 vírgenes insensatas. Hoy vamos a estudiar y vamos a ir a través de la palabra de este texto acerca de un lado de esta enseñanza que usualmente no queremos mirar, porque siempre nos queremos comparar con las vírgenes que fueron escogidas por el Señor y que entraron a las bodas. Pero hoy vamos a centrarnos en las vírgenes que fueron insensatas. Hay que tener en cuenta, primero que todo, que eran 10 vírgenes, no solamente 5, aunque el título de la enseñanza es 5 vírgenes insensatas. Eran 10 vírgenes en total, y aquí habla el Señor de un parámetro numérico. Amén. Una cantidad. Obviamente no está especificando en decir que solamente 10 personas van a salvarse, o que solamente 10 iglesias van a salvarse, o que solamente 10 países van a salvarse. Está hablando de un número total, en donde, así como alguna vez dijo Jesús, uno será tomado y otro será dejado. El esposo en su cama y la esposa, uno será tomado y otro será dejado. Asimismo, aquí está hablando de mitades, ¿no? Está hablando de una parte, una porción que fue insensata y otra que fue prudente y otra que fue sabia. Lo que está diciéndonos el Señor es que hay un cúmulo, hay una cantidad de personas, gran cantidad de personas. De hecho, podemos estar hablando de millones y millones de personas que serán llamados a salvación. Como todos somos llamados al arrepentimiento y todos llamados a salvación, pero aparte de estas personas llamadas a salvación, como la palabra de Dios nos dice y como Pablo lo dice, que aún la naturaleza alaba al Señor, clama al Señor y profesa la existencia del Señor y las leyes de Dios escritas en la naturaleza, y no hay nadie que tenga justificación para decir: no, yo nunca escuché la palabra de Dios. Todos escuchan la palabra de Dios en la tierra. Sin embargo, aquí nos habla de algunas escogidas. Eran 10 vírgenes, estaban escogidas. Y si vamos a el tiempo de Jesús, en ese momento los judíos tenían una preparación extensa de las vírgenes, que iban a ser preparadas para el esposo. Las vírgenes tenían que ser preparadas aproximadamente durante 3 meses de preparación antes de poder casarse. Y cuando estamos hablando de desposarse, en ese momento estamos hablando de todo un proceso, ¿verdad? Eran enseñadas en cómo cuidar al marido, eran apartadas, eran preparadas, enseñadas, apartadas, preparadas. Y no podemos decir que estas 10 vírgenes no eran enseñadas. Primero que todo, eran seleccionadas, 10 vírgenes. Entonces, de toda esta cantidad de personas que escuchan el Evangelio, un porcentaje, en este caso 10 vírgenes, se acercan a servir al Señor, se acercan a seguir al Señor, se acercan a ser parte de su iglesia. Digamos que estas 10 vírgenes son su iglesia, o son parte de su iglesia, son llamadas a ser su iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que algo nefasto sucede a la mitad de estas 10 vírgenes. Todas estas 10 vírgenes fueron seleccionadas para el esposo. No podemos decir que solamente una, no podemos decir que solo las 5, no podemos decir que solo las 5 que fueron después sabias habían sido seleccionadas. No, aquí Jesús está siendo claro, estaba diciendo, eran 10 en total. Eran 10. Todas ellas habían sido seleccionadas para el esposo. Seguramente previamente preparadas y en preparación también, en enseñanza. Ya sea de forma consciente y por lo menos bajo el conocimiento de todas las cosas que debían saber para ser desposadas, estaban siendo preparadas. Si nosotros lo colocamos
como comparación, o en la comparación de la iglesia del Evangelio, la preparación sería semejante a grupos de oración, ir a la iglesia, estar con los hermanos, servir en la iglesia. La preparación sería semejante o sería algo, o el paralelo de poder aprender en un instituto bíblico, seguir un discipulado, una preparación, ¿verdad? Hacer parte de. Eran 10 vírgenes, 10 seleccionadas, todas estaban en el mismo lugar, todas estaban conscientes de que el esposo iba a venir. Muy importante. Estas 5 vírgenes que luego se quedan no desconocían la realidad de que el esposo iba a venir. Y estaban siendo preparadas para que el esposo viniera por ellas. Y habían sido enseñadas, y quizá ya estaba el momento en donde solamente tenían que decirle: aquí estoy, esposo, cuando él viniera. Entonces estamos hablando de 10 vírgenes que tenían una preparación extensiva, en muchos casos extenuante. Quizá trabajaban mucho, sudaban en este caso, si comparamos con la iglesia, por el servicio a la iglesia. Quizá hacían tantas cosas como estas 10 vírgenes. Recuerden que aquí estamos comparando estas 10 vírgenes con lo que es la iglesia hoy en día. Hay iglesias que se afanan por la palabra, que se afanan por prepararse en discipulados, en enseñanzas, que hacen eventos especiales, congresos, tantas cosas. Y se preparan, entre comillas. Y saben que Jesucristo vendrá pronto. Tú y yo sabemos que esa es una realidad. Una y otra vez en la palabra del Señor se nos enseña que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y todos los ojos le verán. Y vendrá por su iglesia también. Segundo punto. Hay una característica inmediatamente marcada de estas vírgenes. 5 de ellas, en el texto, eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. El hecho de ser escogidas y el hecho de ser aún preparadas y quizá instruidas y enseñadas no las hacía ser prudentes a las insensatas, y a las prudentes no las hacía ser insensatas. Es decir, en el corazón de las vírgenes había algo que las hacía ser o prudentes o insensatas. Y aquí estamos hablando ya del hombre interior, estamos hablando de tú como persona, quien decide estar preparado, ser prudente o no, o ser insensato. La palabra de Dios nos enseña de que el hombre prudente ve el mal y se aparta. Estas mujeres sabían que el esposo iba a venir por ellas, y las prudentes estaban totalmente listas en todo. Aquí no estamos hablando entonces de estar preparados un 80%, no estamos hablando de estar preparados un 70% o un 90%, ni siquiera un 99%. Estamos hablando de estar preparados un 100%. Y la pregunta que nos puede abordar a nuestra mente sería: ¿cómo puedo yo estar preparado al 100% delante de un Dios santo? Y la respuesta la vamos a tener acá. Y estas vírgenes, que eran sabias, estaban listas porque habían comprado aceite. Habían comprado aceite y tenían las lámparas. Quizás estaban bien vestidas, bien presentadas, tenían las lámparas y tenían aceite. Pero las insensatas estaban bien vestidas, estaban en el lugar correcto, sabían que venía el esposo, tenían la lámpara en sus manos, pero no tenían aceite. 99% listas, 90% preparadas, pero no es suficiente. Y aquí es donde la gracia está en la extraordinaria, porque para Dios, si no es santidad, si no es pureza, no sirve. Y aquí es donde nos confronta grandemente la palabra de Dios, porque el único que puede darnos limpieza total, el único que puede darnos santidad total, es Jesucristo a través de su sangre preciosa que nos lavó, su sangre preciosa que derramó por nosotros y que nos lava 100%, no 80, 90 o 99%, 100%.
y el Espíritu Santo que nos llena de su aceite y nos prepara para la venida del Señor. Esta no tiene nombre. Eran escogidas y aún estaban enseñadas, instruidas, todas ellas, pero unas tenían aceite en sus lámparas y otras no. Entonces vamos y repasamos el primer punto. Eran 10 vírgenes, todas ellas seleccionadas. 2, todas ellas enseñadas, preparadas y escogidas, pero en el corazón de unas había prudencia y en el corazón de otras había insensatez. Tercer punto. ¿Qué condiciones bíblicas o qué caracteriza a una persona insensata y qué caracteriza a una persona prudente? Esto es importante porque todo lo que estamos estudiando viene de la base bíblica. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de ser insensatos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre o del mundo. Estamos hablando desde el punto de vista de Dios. ¿Qué espera Dios del hombre prudente y cómo ve Dios al hombre cuando es insensato? Vamos entonces a Proverbios capítulo 12, versículo 15 al 16 y voy a leer una serie de versos que nos habla de la insensatez y nos habla de la prudencia. Proverbios 12, versículo 15 al 16, dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y vamos también a compartir esta parte con otro verso, Proverbios 23. Proverbios capítulo 20, versículo 3. Dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Aquí vemos dos cosas importantes. Uno, bajo la opinión de los insensatos, ellos siempre tienen la razón, aún por sobre la palabra de Dios. Y quiero quedarme aquí un momento por lo importante que es esto. El hombre insensato, cuando está en su error, prefiere tapar su error y prefiere negar la veracidad de la palabra, a pesar de que la palabra le está revelando su condición, a decir que él está mal, a decir que está equivocado. ¿Cuántas veces nosotros, confrontados por la palabra, seguimos diciendo: no, pero este soy yo, esta es mi condición y así quiero ser? Que la palabra te dice: tienes que perdonar al que te ha hecho mal. Tú dices: no, pero ¿por qué? No tengo por qué perdonar. Si es que me hizo mal, yo tengo derecho a no perdonarlo. Ese es el hombre insensato el que habla así. Quizá también te está diciendo el Señor: oye, pero tienes que someterte de tal manera de que tus bienes sean puestos delante de Dios. Es decir, todo lo que tú tienes tiene que ser para Dios. El hombre insensato viene y dice: no, pero ok, los domingos son para Dios y cuando oro es para Dios, pero el resto es para mí. Y entonces en tu corazón está particionado en diferentes habitaciones y solamente quieres colocar a Dios en una partecita y el resto es tu parte. Ese es el hombre insensato que dice, a pesar de que Dios le dice: si no me das todo, no me das nada. A pesar de que Dios te dice: tienes que apartarte del mal, tienes que alejarte del pecado, en tu corazón dices: no, pero los domingos, no, pero solo cuando oro, cuando busco o cuando leo la palabra, el resto del tiempo es mi tiempo. Ese es el hombre insensato, el que no solo piensa que está bien, sino que se mantiene en su error a pesar de que sabe que Dios está diciendo que algo está mal en él. Asimismo, la insensatez del hombre, la insensatez se revela cuando la ira, cuando el enojo están a flor de piel. ¿Quieres saber si eres insensato? ¿Quieres saber si hay insensatez en tu corazón? Cuando tu esposo o tu esposa te dicen algo que te molesta y reaccionas automáticamente negativamente y con ira y con rabia, ahí le estás dando pie al enemigo
a que la insensatez domine tu vida. Ahí le estás dando la oportunidad a la carne, haciendo que la insensatez tome control de tu ser. Tú te das cuenta cuando una persona está alejada de Dios, es insensata, cuando todo le molesta, cuando todo le huele mal, cuando cualquier cosa que pase está en un trancón, hace calor, está lloviendo, hace mucho frío, hace hambre, no hay comida, hay mucha comida, cuando todo le parece mal. Su corazón está tan vacío, su corazón está tan desesperado, que lo primero que hace es mostrar la ira, mostrar la rabia, mostrar lo que Dios nos ha llamado a no tener. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y cuando no tienes paciencia, definitivamente y automáticamente estás mostrando: soy insensato, estoy apartado de Dios. Entonces, dos características importantes en el primer punto de cómo describir o cómo entender desde el punto de vista bíblico una persona insensata. Aquí podemos colocar otra vez a las vírgenes que eran insensatas. Podríamos decir que estas personas, en su condición, pensaban que estaban bien, sin embargo, no estaban bien en ciertos aspectos. En este aspecto clave, no tenían aceite en sus lámparas. 2. Seguramente tenían la ira a flor de piel, tenían la rabia, les molestaba todo, no estaban preparadas como Dios quería que estuvieran preparadas. B. Vamos a ver varios versículos, como les digo, porque hay muchas maneras y muchas características del hombre insensato descritas en la Biblia. Proverbios capítulo 10, versículo 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Si te das cuenta que las cosas de Dios no te están atrayendo, si te das cuenta que las cosas de Dios no son recreamiento o no son placenteras para ti, entonces en tu hombre interior hay algo que está ganando, y no es el hombre espiritual, es el hombre carnal. Tu hombre carnal tiene más fuerza, tu yo interior, tu hombre carnal, está anhelando y está deseando las cosas de este mundo por sobre las cosas de Dios. Cuando esto sucede, entonces hay insensatez en tu corazón. Haces maldad, pero tú dices: Aurelio, pero yo no robo, yo no mato, yo no he hecho tantas cosas malas. Sin embargo, si en tu corazón no te recreas en la sabiduría de Dios, o en la sabiduría, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no tienes el temor de Jehová en tu vida, si no has puesto a Dios como tu habitación, si no has puesto a Dios como lo primero en tu vida, si no te recreas, si no hay llenura, si no hay esa agua que Jesús le decía a la mujer samaritana, si no la tienes dentro de ti, pasan dos cosas. Primero, buscarás de manera natural saciar esa sed con cosas carnales y materiales. Y nunca te vas a saciar, porque hay un hueco, un vacío que solamente lo puede llenar Jesús. Pero cuando te empiezas a saciar de la presencia de Dios, de las cosas de Dios, entonces eres sabio y dejas la insensatez a un lado. El insensato se recrea en la maldad y en las cosas malas. C. Tercera forma de describir y entender al insensato. Jeremías capítulo 17, versículo 11. Jeremías 17, versículo 11. Dice: como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, en su postrimería será insensato. Proverbios capítulo 21, versículo 20. Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Mi hermano, el hombre insensato, en este caso las vírgenes insensatas, tenían como características desde el punto de vista bíblico el acumular riquezas, el vivir solamente para lo material. Mi hermano, si en tu vida pones una meta material por sobre la voluntad de Dios, estás siendo insensato. Si en tu vida amas más algo material
pasar tiempo en el mundo material que estar con Dios, hay insensatez. No significa que no puedas disfrutar de las cosas. La palabra de Dios dice vida y vida en abundancia, y eso significa también de las añadiduras, que Dios nos dará. Gloria a Dios por las añadiduras, pero no es lo más importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor quiere para ti hoy. Que no seas insensato, que no vivas detrás de acumular las riquezas. Aquí lo dice claro en Jeremías. Mira, amontonas riquezas, pero después a la mitad de tus días te das cuenta que eso no sirve. Hace poco vi un video en donde estaban entrevistando a un actor famoso y decía claramente que después de haberlo ganado todo y tenerlo todo, lo más triste es llegar a un punto de tu vida en donde nada te llena, nada te satisface. Y estaba describiéndose a sí mismo. Hermano, puedes intentar ir por ese camino, pero a la mitad de tus días no te satisfará. Y luego, antes de terminar tus días, desde el principio hasta el fin, serás insensato si no buscas de Dios. Y despilfarrarás todas las cosas que amontonaste. Esta palabra nos revela la verdad. Al fin no son nuestras las riquezas, y nada nos llevaremos a la tumba. El insensato vive solamente para acumular riquezas. Y tremendo, aquí donde estamos, en el norte, esta es una de las características más marcadas del mundo actual, de los países desarrollados. El ídolo de este mundo es el dinero. Y están solamente para vivir y para acumular riquezas. Y esto les lleva a tomar decisiones obviamente desesperadas, malgastar el dinero. Y los esclaviza, y esclaviza al hombre. Cuando son insensatos y se han decidido a apartar del Señor. Proverbios 21:20 dice algo muy hermoso, porque habla también acerca del aceite. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Hermano, Jesús hoy nos está llamando con palabras de amor a buscar la sabiduría, a seguirle a Él, a ser mansos y dejarse guiar por el Señor. Déjate hoy guiar por el Señor. Reposa en su abrazo, reposa en su sustento, reposa en su amor hoy. Y dile, Señor, sabes, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de querer ir detrás de las cosas materiales solamente, de desesperarme por no tenerlas. Me arrepiento de eso porque he sido insensato. Hoy quiero ser sabio y comprar aceite de ti, Señor. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Estas mujeres, estas vírgenes no eran sabias. No estaban en el reposo del Señor completamente. ¿Sabes lo llenas de paz y reposadas que estaban las otras 5 vírgenes que ya tenían aceite? Estaban completamente satisfechas. Tenían todo lo necesario para esperar al Señor. Estaban tranquilas, reposando. Las otras estaban quizá pensando en otras cosas. Tremendo, porque sabían que tenían que aplicar y llenar de aceite sus lámparas y no tenían aceite. Estaban quizá con sus pensamientos en el mundo, en otras cosas, en banalidades, en las riquezas quizá. El hombre insensato todo lo disipa. Segundo punto de este, o subpunto de este, el insensato malgasta todo lo que recibe. Sin Dios, todo lo que tú recibas, así sea que seas el hombre más rico del mundo, lo malgastarás. Todo, sin Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Porque tú me puedes decir, oye, bueno, pero ¿y las personas más ricas de este mundo, los que tienen todo? En verdad no lo tienen todo. No tienen la salvación de su alma. Y eso es todo al fin. Cuarto punto, hemos hablado acerca de las características también de los hombres insensatos, en este caso de las vírgenes insensatas. Y otra característica de el hombre insensato aparece en Proverbios capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Estas 5 vírgenes estaban insolentes
y confiadas. No sabemos en qué confiaban, porque las lámparas no pueden funcionar sin aceite. Pero estaban confiadas de que todo iba a estar bien, de que quizá iban a estar preparadas al último momento, de que quizá el esposo les iba a decir, sí, claro, yo las espero. Estaban confiadas en su corazón. Mi hermano, la insensatez y el estar alejados de Dios crean una falsa confianza. Y esto es tremendo porque es lo que Satanás logra hacer en los hombres cuando están apartados de Dios. Porque ellos se sienten que están bien construidos o que han construido bien su vida. Sienten que su casa está bien construida no sobre la arena, sino sobre una roca, en este caso imaginaria. Creen o buscan esa solidez en algo que ellos creen que es suficientemente fuerte para sustentarlos. El hombre ateo quizá dice, yo creo en la evolución fuertemente y eso es mi fe, quizá. No hablan de fe, pero esa es su esperanza. Y entonces voy a hacer las cosas buenas porque el hombre está llamado a ser bueno, entre comillas, pero ellos mismos se contradicen porque la única manera de saber si algo es bueno o no es contraponiéndolo o midiéndolo delante de algo más bueno todavía, que en este caso sería Dios, pero ellos no lo quieren ver así. Están los ateos, están también las personas que viven solo por lo material y creen que el dinero siempre va a estar ahí. Creen que el dólar es suficientemente fuerte. Creen que el oro siempre va a estar ahí. Creen que sus riquezas siempre van a estar ahí. Otros, otros quizá mirarán dentro de sus fuerzas físicas, su salud, sus fuerzas, sus músculos, su mente, su sabiduría, su conocimiento o sabiduría del mundo, mirarán la fortaleza en eso y dirán, todo está bien, estoy tranquilo, estoy lleno, tengo comida, tengo fuerzas. Lo que no saben es que quizá el primero, cuando fallezca, se tenga que encontrar delante del Dios que pensó que no existía. El segundo, que solamente confía en las riquezas, se dará cuenta que en algún momento éstas faltarán. ¿Y luego qué pasa? El tercero, que solamente se basa en su físico, en lo que puede lograr de manera física, se dará cuenta que envejecerá, que sus fuerzas caerán y que ya no tendrá más. Hermano, qué insensatez la del hombre cuando se parte de Dios. El hombre insensato está confiado en la nada, está confiado en lo vacío, está confiado en lo inexistente, en el vacío y en la banalidad de su vida. Cuenta con sus años y sus fuerzas para planear. Tremendo esta insensatez. Cuando somos como el polvo, cuando somos como la grama, que en el día se ve y en la noche ya no está. Lucas 24, versículo 25, también nos habla de otra característica de los hombres insensatos. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mi hermano, el hombre insensato va detrás de los mal llamados profetas, pero también no cree en los verdaderos profetas. No cree en la palabra de Dios. No cree en las promesas del Señor. No creen que debe arrepentirse. No creen que debe vivir una vida de rectitud, de santidad para el Señor. No lo creen, no lo quiere vivir. Prefiere escuchar a personas mal llamadas profetas que le digan que todo está bien, que va a ser bendecido, que va a ser prosperado. Tienen comezón constante de oír. Y van detrás de los aduladores, de las personas que le dicen, tú eres una gran persona, sigue adelante. No, nosotros no somos buenas personas sin Dios. Sin Jesús somos nada y necesitamos de Jesús para poder ser salvos. Insensatez. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Nos habla también esta característica de los profetas. Y quizá también estas vírgenes habían puesto su confianza en los mal llamados profetas y no habían escuchado o buscado la palabra de Dios, en donde les decía que tienen que estar preparados en todo tiempo, que tienen que estar buscando del Señor en todo tiempo. Tremendo. Ezequiel 13:3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto,
Están entonces las personas insensatas que confían en profetas y no escuchan a los verdaderos profetas en la palabra del Señor, o escuchan a la palabra del Señor cuando le dice tienes que seguirme, arrepiéntete. Pero también están aquellos que han puesto su mano sobre el arado, que son siervos del Señor, que han sido llamados a ser profetas, o que han sido llamados no solo a ser profetas, sino a hacer la obra de Dios de diferentes maneras, predicadores, para enseñar, para cantarle al Señor, para servirle en cualquier manera. Pero su corazón se ha alejado de Dios y empiezan entonces solamente a caminar bajo el don que Dios les dio, bajo el talento que Dios les dio, en sus propios pensamientos y bajo las cosas pasadas que Dios les había dado y no las cosas presentes que Dios les está dando hoy o que les quiere dar. Porque no quieren buscar de Dios, porque se han alejado de Dios, porque prefieren la adulación del hombre, porque prefieren las riquezas que el hombre les puede dar a las riquezas eternas que Dios les puede dar. Hombres insensatos. Y vamos a terminar con dos características de estos hombres insensatos. En este caso, otra vez, las vírgenes insensatas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:4. El insensato, mi hermano, promete y no cumple. Una característica clave del hombre insensato: promete y no cumple. Quizá estas 5 vírgenes prometieron que iban a estar esperando al esposo, pero no cumplieron. Porque esperar al esposo no significaba solamente estar ahí, estar vestidas, tener conocimiento y tener una lámpara. Todo eso ellas lo podían hacer, pero había algo que les faltaba, que no venía de ellas, y era el aceite. El aceite solamente viene de Dios. De hecho, todo viene de Dios. Sin embargo, hay algo especial que es el aceite. Y aquí lo vamos a hablar, y es el Espíritu Santo de Dios. El Señor está llamando a que estemos llenos de su Espíritu, a que estemos llenos de su presencia, a que estemos llenos constantemente. Y está hablando de preparación especial. Eclesiastés 5:4. Y finalizamos con estas características en Proverbios 1:22 y Proverbios 1:7. Vamos a leer primero en orden. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mi hermano, dos características importantes para finalizar de los insensatos. Al insensato no le gusta escudriñar la palabra. Al insensato no le gusta conocer la ciencia. ¿Quieres saber si un hombre que se dice ser cristiano en verdad no está siendo sabio y es insensato? Cuando le hablas de la palabra de Dios y le dices vamos a estudiar la palabra, vamos a ir a la palabra, estás preguntando de algún tema y le hablas de la palabra de Dios y te hace mala cara y te dice no, pero la palabra de Dios no es suficiente, ese hombre es insensato. La palabra de Dios y la ciencia del Señor viene, la sabiduría del Señor viene a través de su palabra. Ahora que el Señor tiene revelación y revela a los hombres su palabra de acuerdo a las circunstancias que están viviendo, cierto, totalmente cierto. De que el Señor hoy habla en palabras de profecía, totalmente cierto. En Hechos nos habla de cómo después de que Jesús ascendió a los cielos, bendijo a la iglesia de tal manera que aún había profetas en medio de ellas. Y hay muchas enseñanzas, o muchas partes, de la palabra en Hechos y más adelante, en donde se habla de cómo la profecía ayuda a la iglesia a entender los tiempos. Sin embargo, no es lo primordial, no es lo principal, y tiene que estar siempre basada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Una profecía que venga a ti, que no está basada en la palabra de Dios, o no tiene nada que ver con las promesas y el llamado de Dios, una profecía que te adule a ti antes que a Dios, o te diga vas a ser prosperado, pero tú sabes que estás mal delante de Dios, no escuches eso. Primero arrepiéntete, sigue al Señor, obedécele, y todas las cosas vendrán por añadidura. El Señor es claro. Mi hermano, el insensato no le importa escudriñar la palabra. Y dos, al insensato no le agrada la corrección.
Si tú le dices, mira, ¿por qué no cambias de esta manera? Estamos viendo que estás haciendo esto así, ¿por qué no intentas a través de la palabra, se lo enseñas? El insensato no va a escucharte, no va a querer corrección. Porque desde el punto de vista del insensato, él siempre va a estar bien y lo que está haciendo es correcto, no le importa si se equivoca o no. Muchos dicen, aún es mi vida el fin. Y de esto hay canciones en el mundo. Es mi vida y quiero vivirla como yo quiero. Es mi vida, es ahora o nunca. Hay muchas canciones que hablan de esto y esta es la predicación demoníaca, la predicación del mundo, ¿verdad? Que te enseña a hacer lo que tú quieres, que quieres hacer o quieres alcanzar. Dios no es así. Dios le tenía propósitos claros a estas vírgenes, a estas 5 vírgenes insensatas. Solo tenían que tener las lámparas llenas y estar ahí preparadas, listas. Pero no les agradó saber que tenían que tener el aceite fresco. Las insensatas no tomaron aceite, pero sí tenían lámparas. Tú puedes tener toda la preparación propia. Tú puedes tener toda la preparación necesaria desde el punto de vista humano. Pero hay una parte de esta preparación que solo la da el Espíritu de Dios. El aceite solo viene de arriba. El aceite fresco solo viene del Señor. Pero te digo una buena noticia hoy, mi hermano. Este aceite se puede buscar. Y este aceite se da a todo el que a Dios se lo pida. Pero te voy a decir otra cosa. Y esto es para ti y para mí. El aceite cuesta. En el texto, cuando leímos, las vírgenes le dijeron que fueran a comprar. Las vírgenes sabias, prudentes, le dijeron a las insensatas, vayan a comprar a los que venden y compren para ustedes mismas. Compren. Esto cuesta, mi hermano, para estar disponible. Y se compra. ¿Cómo lo hacemos? Buscando al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Orando al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Escudriñando su palabra. Aprendiendo de Él. Estando ahí. Ahí. El Espíritu de Dios te llenará. El Espíritu de Dios llenará esa lámpara. Y te tendrá preparadito, te tendrá listo para la venida del Señor. Constantemente. Apocalipsis 3, 18 al 21 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Está preparado, Jesús le está diciendo a la iglesia aquí. Está preparado. Te aconsejo que compres, y aquí está la palabra comprar, porque cuesta. Porque sí, somos salvos por gracia y no por obras. Sin embargo, el Señor nos enseña que tenemos que estar ahí, que tenemos que estar buscándole, que tenemos que estar fervientemente, que como Pablo dijo, tenemos que correr la carrera. Dios te puso en la carrera, Dios te dio los implementos, Dios te enseñó, pero tú eres el que tienes que correr. Sí te dará cuando corras la fuerza para vencer. Te dará la gracia para llegar a ese punto que es la salvación, ese último punto en donde glorificaremos al Señor porque fue buena en nuestras vidas e hicimos su voluntad. En ese punto, sin embargo, de ti depende correr, de ti depende comprar. El costo de buscar la presencia de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hoy es una mañana para decirle al Señor, te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me selles con tu Espíritu Santo. Te pido, Jesús, te pido, oh Padre, que tu Espíritu Santo me llene esta lámpara de tu aceite fresco, Señor. Y esto es algo constante. Y vamos a pedirle al Señor que sea así. Y vamos a estar constantes en esta oración de que el Señor nos llene nuestra lámpara. Dios nos llama hoy a tomar nuestras lámparas, pero a la vez comprar del aceite y mantenerlas preparadas.
El Señor quizá, mi hermano que me escuchas, te ha preparado durante 30 años, 35 años, 40 años, 10, 2, 5 años en el Evangelio. Pero hay algo que te va a tener preparado al 100% y es la llenura de ese aceite fresco del Espíritu Santo, que hoy se lo pedirás y el Señor te llenará. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 21 nos habla de esto, de cómo fuimos llamados y escogidos para esto. Y quiero leerlo y terminar con esto y también decir unas cosas finales que el Señor me puso en el corazón. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 21 dice: andad como hijos de luz. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escucha esto: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mira bien que no se debe tener, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí parece, mi hermano, que estuviera Pablo describiendo lo que acabamos de hablar acerca de la insensatez. Dice el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y quiero frenarme un momento, porque tremendo que habla de la luz, y Jesús hablaba de la lámpara y el aceite que solamente se enciende la luz, la lámpara que solamente se enciende con ese aceite y que da luz. Anda tú como hijo de luz, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 15 nos habla otra vez: no como insensatos, sino como sabios. Anda no como insensatos, sino como sabios. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Someteos los unos a los otros, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gloria a Jesús. Porque esto es un resumen de lo que estábamos hablando, de cómo hay hombre insensato o vírgenes insensatas y vírgenes sabias, prudentes, o hombres sabios y prudentes. Y esos son a los que Dios está llamando. Y a ti te está llamando a ser sabio y prudente hoy. Gloria a Jesús. Qué terrible es pensar, o sería pensar, en lo que Jesús muchas veces comentó, de que muchos podían decirle que le conocían y muchos podían decirle que le seguían. Sin embargo, al fin no era cierto. Al fin no era cierto. Dice: no os conozco, en Mateo 7, 21 al 23, cuando él habla y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Y aquí te quiero decir, la representación o el resultado de tener el aceite fresco, que es el Espíritu de Dios, no es solamente echar fuera demonios, no es hacer milagros, no es profetizar. El resultado es amar por sobre todas las cosas a Dios, por sobre todas las cosas. Estar plenos en el amor de Jesús. ¿Por qué?
porque eso que mantuvo a las vírgenes listas y preparadas era el amor que tenían por ese esposo que iban a encontrar. Las otras en verdad no tenían en su corazón el deseo o no estaban al 100% anhelando la venida de su Señor. El Señor está hoy comprometido contigo en levantarte, en llamarte, en que hagas su voluntad y que estés con Él, porque Él te ama. Efesios 1 del 11 al 14, y con esto terminamos, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy pídele al Señor: séllame con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. Tu gracia está conmigo. Tu gracia ha sido inevitable para mí. Tu gracia está conmigo. Me estás hablando a través de tu palabra hoy. Me estás enseñando cuánto anhelas que yo esté listo para ti, para hacer tu voluntad. Esté preparado, Señor. Llénanos de tu aceite. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para amarte sobre todas las cosas. Para tener, Señor, en primer lugar esa expectación, esa esperanza viva de tu venida, Señor, de lo que tú quieres, de ti, Jesús, sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, quería terminar con un pequeño testimonio. El domingo pasado, mi madre habló acerca de unas palabras, y recuerdo que habló acerca de nuevos comienzos, como el Señor había puesto en su corazón esto. Esas son cosas que personalmente he visto en mi vida y que Dios ha estado colocando. Y hace 2 días o ayer tuve un sueño con mis padres, específicamente, en donde soñaba que mis padres cargaban un bebé y el bebé era de ellos. Y tenía parecido tanto a mi papá como a mi mamá, y yo me asombraba. Y siento de parte de Dios decir de que el Señor tiene nuevos comienzos, no solamente para los que estamos escuchando, sino específicamente para la iglesia, Casa de Consolación, para los pastores. Específicamente aquí está hablando de nuevos comienzos evidentes, en donde el Señor quiere hacer grandes cosas, en donde el Señor se ha comprometido a hacer crecer un ministerio, a hacer crecer las vidas de las personas que están hoy conectadas aquí, de los que van a escuchar las palabras, de los que están pendientes a la voz del Señor. Damos toda la gloria al Señor porque Él va a hacer maravillas. Creemos que Él está haciendo maravillas. Y ahí donde está, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, llénanos de tu aceite. En el nombre de Jesús, oh Padre, te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo, para estar preparados y listos para tu venida. Más y más queremos de ti. Más y más queremos de ti, Señor. No queremos ser insensatos. Queremos ser sabios. Queremos ser prudentes. Queremos estar llenos de tu Espíritu Santo. No más, Señor, estar enredados con las cosas del mundo. No más estar enredados, Señor, con lo que pensamos que está bien. No más estar enredados con nuestra insensatez y propia sabiduría cuando la palabra de Dios está ahí constantemente hablándonos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nos llenes, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Amén y amén.